buenos días. Es un gusto estar en este segundo congreso de enfermería en el cuidado pediátrico. El tema que vamos a abordar es respecto a la semiología de Guillain-Barré. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo definimos el síndrome de Guillain-Barré? Pues es una polirradiculoneuropatía, evidentemente con afección a diferentes nervios periféricos, que es desmielinizante, es decir, retira este proceso, la mielina de los nervios periféricos. Es inflamatoria, aguda y rápidamente progresiva. La etiología como tal no está claramente establecida, se tiene pues hipótesis que ahorita vamos a ver más adelante, pero pues es evidente que es un cuadro que se desarrolla de forma rápida y que puede ser incapacitante para los pacientes. Se considera que tiene un origen autoinmune y que está asociado comúnmente con una afección previa respiratoria, inclusive gastrointestinal, y en algunos casos, igual lo vamos a ver, que este puede ser también asociado a efecto post vacuna, que es de lo más, digamos, raro, pero también se puede llegar a presentar. Y pues actualmente, después de la era de poliomielitis, después de toda la vacunación, pues se considera la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en la infancia. Entonces, actualmente, pues ya es la causa más frecuente en este aspecto después de una buena era de vacunación. Respecto a historia de este síndrome, em, del cuadro del primer aspecto de Jean-Baptiste Octave Landry, este fue un médico que pues hizo descripción de una cuestión de pérdida ascendente de la capacidad pues de caminar, de debilidad, pero como tal no lo estableció en cuestión clínica completa. Esto fue hasta después, en la Primera Guerra Mundial, ya con George Charles Gillian, Jean-Alexandre Paré, y se añade una cuarta persona que es Andrés Stroll. Él era fisiólogo y pues se hizo completo como tal síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll. Pero pues ya ahorita ya está acortado el nombre. En qué sentido fue lo que ellos realizaron de investigación? Bueno, los primeros dos, Guillain y Barré, son neurólogos, estuvieron por parte del ejército francés y ellos observaron dentro de sus propios compañeros dos soldados que tuvieron debilidad muscular, que tuvieron pérdida de los reflejos y también sensación de parestesias, el hormigueo en sus extremidades. Y ya después de un tiempo tuvieron recuperación. Entonces ellos observaron esto y en conjunto con Andrés Stroll, describen entonces el cuadro clínico, las características electrofisiológicas y pues también por ahí estudiaron respecto a las características del líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, observando que las proteínas del líquido incrementan de tal manera que dan una definición de una disociación albúmino-citológica, con una diferenciación por ahí por precisamente el incremento de las proteínas y de las células de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasó? Para la definición y como trae el nombre, pues quitaron estrol. Ahí se piensa pues que dentro de una de las sesiones que tuvo la Sociedad Neurológica en París en el año 1927, pues ya se acuñó como tal el término síndrome de Guillain-Barré. Lo utilizan dentro de la sociedad estas dos personas, Draganescu y Claudian.
pero pues como tal no se sabe por qué omitieron ya el nombre. Lo que se piensa es que Stroll, que fue el fisiólogo que final de cuentas fue quien hizo los hallazgos electrofisiológicos, fue la persona que pues retiraron porque no era parte de la rama de la neurología. Entonces, esa es la razón por la que se sospecha que por eso es que no se usa el nombre completo. Epidemiológicamente, la mayor frecuencia respecto a el síndrome de Guillain-Barré se lo llevan los varones y es más frecuente en adultos que en niños, pero pues evidentemente en niños también se observa. Esto va variando con las estaciones del año en cuanto a la identificación de microorganismos que puedan hacer los procesos de infección, tanto gastrointestinal como respiratoria, que van desde virus sincitial respiratorio, en su tiempo, pues COVID. Entonces, son diferentes virus que pueden a lo largo del año ocasionar Guillain-Barré. A nivel mundial, la incidencia anual en menores de 18 años va de 0,34 a 1,34 por cada 100,000 personas, lo cual pues es bajo, pero pues por ejemplo yo que estuve en un tercer nivel, de pronto sí teníamos hasta 6 casos por mes en ciertas épocas del año igual, cuando había incremento de procesos respiratorios y justo en temporada de verano por la cuestión de descuidos con la comida y demás, que también pudieron haber sido un factor de riesgo para presentar justo el síndrome de Guillain-Barré. Conforme la edad, tenemos un 20% de riesgo mayor de presentar el síndrome. Y esto va más allá pues de la primera década de vida. Hablamos de que cada 10 años tenemos, sobre todo los hombres, mayor probabilidad de que posterior a un cuadro infeccioso se desarrolle síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo entendemos respecto a patogénesis? Lo que se tiene implicado pues es una cuestión autoinmunitaria, hablando que aquí en la parte superior tenemos ahí la afluencia del Campylobacter jejuni, como ejemplo, vaya, puede ser X, cualquier virus en realidad. Esto va a generar una respuesta inmune que hace el cuerpo, pues evidentemente defenderse. Sin embargo, en cuestión de las células que van a actuar, pues se van a activar diferentes rangos dentro del proceso inflamatorio. Linfocitos T, el complemento, la activación de complemento, los linfocitos B, que en los linfocitos B es justo quien nos va a dar la producción de anticuerpos y con esto, pues el ataque al nervio, ¿no? Aquí en medio, pues tenemos este nervio periférico. Es pues la realidad es la cabecita de la neuronita, ¿no? Y el axón. El axón, pues hay que recordar, ay, me moví. Hay que recordar, está, pues con protección, digamos, por mielina. La mielina tiene, mucho, como si fuera, vaya, una cinta, protectora como el alrededor de los cables, como para permitir que la transmisión de energía dentro de neuronas sea de forma adecuada y no sea desorganizada. Entonces, cuando se hace, pues hay una afectación por parte de los anticuerpos justo al nervio, la mielina va, pues eliminándose de alguna manera. Los oligosacáridos que forman parte de la mielina también por cambio respecto a la composición de ya sea bacteria, ya sea virus, que sea la infección que está provocando dentro de, el campo de mielina, pues va a justo causar daño. Y esta puede ser desmielinizante si solo afecta a la mielina o ya axonal si aparte de la mielina tiene además daño al axón. Entonces, pues evidentemente, ¿cuál va a ser más afectada o digamos más grave? Pues la que tiene ya daño axonal. ¿Sí? Aquí del lado izquierdo inferior tenemos este cuadrito, tiene pues ahí por ahí respecto a mencionar variante de Miller-Fisher. Aquí
Hay esta GQ1B, hay un GM1T, hay diferentes gangliósidos que están dentro de la formación de la mielina. Cuando es así, se pueden encontrar alteraciones justo en estos gangliósidos y se lleva a cabo el estudio que vamos a ver más adelante con líquido cefalorraquídeo, pero esos se tiene para poder identificar cuál es el gangliósido que está afectado. Entonces, es afectación de mielina, afectación axonal y pues puede determinar justo en estos oligosacáridos como muy, muy, muy específicamente. Entonces, ahí la intención es que cuando se tiene el Guillain-Barré, tenemos estas afectaciones y por lo tanto nos va a dar diferentes sintomatología. Entonces, 2/3 de nuestros pacientes van a presentar antecedente de una infección gastrointestinal o respiratoria. 30% van a ser por Campylobacter jejuni, es como que lo más reconocido. Pero también tenemos, por otro lado, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, virus sincitial respiratorio, Zika, COVID. Y por otro lado, puede llegarse a asociar a colocación de vacuna. Son los menos, pero pues sí se llega a presentar también, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces, entramos a lo que es la semiología. Pues las semiologías van a ser los datos, clínicos que nos va a presentar el paciente. Entonces, habrán escuchado, evidentemente, por ejemplo, en los niños de pronto pues es un poquito más complicado debido a uno, es que está haciendo berrinche porque no quiere caminar, es que se está cayendo mucho porque quiere llamar la atención. No, también tenemos que poner atención en el comportamiento de nuestros pequeños. Entonces, la guía de práctica clínica no está tan actualizada desde 2016, pero realmente no es como mucho que haya que actualizarse. Te representa tres tipos de semiología. Tiene los datos clínicos que son típicos, que es el primer recuadro en la parte superior, que te hablan de una debilidad o parálisis simétrica y ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la disminución de la movilidad va a ser de los pies hacia la parte superior, prácticamente de pies a cabeza. Es como la característica principal respecto a Guillain-Barré. Es simétrica, sí, hasta cierto punto, pero tiene que ver en que haya afectación de las dos extremidades inferiores al mismo tiempo, aunque no tenga como el mismo nivel de afectación, por así decirlo. ¿Qué vamos a encontrar también? Arreflexia o hiporreflexia osteotendinosa. Los reflejos van a estar disminuidos o posiblemente ausentes, que es la mayoría de los cuadros clínicos de Guillain-Barré que se presentan. Y pues puede haber alteraciones en la sensibilidad. Pueden tener cambios respecto a esto en sentido de que no tienen la capacidad a lo mejor para que si tú los tocas con los ojitos cerrados y que detecten que los estás tocando, o que detecten que les pongas algo caliente, o que detecten que pongas algo frío. Si no son capaces pues de detectar estas situaciones, pues ahí hablamos de alteraciones de sensibilidad, o que empiecen también con la sensación del hormigueo, que serían las parestesias. Eso también pues es parte de la sintomatología típica. Y pues dolor muscular. Justo por la alteración de la mielina podemos tener digamos, retroalimentación ante los estímulos que provoque dolor. Entonces, los pacientes llegan a presentarlo también. Síntomas adicionales. Hablamos ya en este rubro un poquito respecto a diversificación clínica del Guillain-Barré. Podemos tener visión borrosa cuando ya hay afectación de nervios craneales. Podemos tener dificultad para mover los músculos de la cara, que hablamos de afectación en el nervio craneal 7, que sería respecto a facial. Entonces, si tenemos ya simetría y esto, pues ahí vamos a tener también esta afectación. Dice marcha tórpida y caídas.
palpitaciones, contracciones musculares y como datos de alarma, disfagia, que tenga su dificultad para deglutir, que tenga salivación, la cialorrea, que tenga dificultad respiratoria o que tenga una respiración muy superficial. Esto nos hablaría de que ya hay afectación tan ascendente que ya llega a los músculos respiratorios, a diafragma, y entonces es un paciente que pues evidentemente tiene un riesgo alto de morbimortalidad. Y en otros casos también se puede llegar a observar lipotimia. ¿Qué pasa con los pacientes que hacen lipotimia, que hacen alteraciones cardíacas? Pueden estar cursando con lo llamado disfunción autonómica. En la mitad de los niños que llega a presentar síndrome de Guillain-Barré pueden presentar la disfunción autonómica y por lo tanto pueden presentar alteraciones de ritmo cardíaco, bradicardia o taquicardia, pueden presentar hipotensión ortostática, la hipertensión transitoria o que llega a ser persistente, alteraciones gastrointestinales como helio paralítico, disfunción vesical, hacer globo vesical y alteraciones de la sudoración. Si llegan a presentar alteraciones estos pacientes conforme la alteración vaya ascendiendo, sí la pueden presentar. Entonces, estas situaciones es muy, muy importante que las estemos detectando. ¿Qué llama la atención? Pues nuestros pacientes no van a presentar alteración del estado de conciencia, por lo tanto, ellos son completamente conscientes ante lo que les está sucediendo y ante el deterioro que están teniendo. Por eso, más adelante vamos a hablar dentro de los cuidados la importancia del acompañamiento durante este padecimiento. Las fases clínicas pues se describen, son tres: aguda, meseta y recuperación. En la fase aguda, pues evidentemente es desde las primeras horas del que inició la sintomatología hasta 4 semanas después. Esta, digamos, la fase aguda se va a detener en la fase meseta que inicia cuando los síntomas ya van a tener una estabilización. Hablamos de la etapa de nadir. En este tiempo, pues ya los síntomas es como la debilidad ya no progresó, puede ser que se quede, por decirlo de alguna manera, solamente en las piernas y que ya no tenga más ascenso y ya no afecte músculos respiratorios, o que sí tenga afectación en músculos respiratorios, pero ya no tiene afectación facial, por decirlo así. Entonces, eso es muy práctico para identificar en qué etapa estaría el paciente. Y la fase de recuperación, que ya prácticamente va a ser hasta 4 semanas después de que cesan los síntomas y que puede tener duración de meses a años, ¿será? Bueno, sí, sí puede ser así porque conforme igual mayor sea la persona que tenga la afectación, tiene, digamos, menor facilidad para tener una recuperación completa. Incluso hay pacientes que no tienen la recuperación a un 100%. Por lo tanto, es importante reconocer que la rehabilitación también es fundamental. Continuando con el pico, con lo álgido respecto a la semiología, pues como tal, al pico de la enfermedad es evidente que pues vamos a tener sintomatología diversa dentro de los pacientes que se han visto ahí en el estudio que se sacó en Up to Date. Pues se refiere a ciertos porcentajes respecto a la sintomatología presentada de los pacientes. Entonces, hasta un 79% tienen dolor neuropático. Nuestros niños generalmente van a necesitar inclusive que nosotros apoyemos en cuestión de dolor. Muchas veces pues van a decir, ay, pues le pasamos paracetamol. Podemos pasarle, muchos niños inclusive el dolor neuropático se viene acompañado también de cefalea. Sí lo podemos dar, pero pues la verdad es que a mediano plazo no le va a ser suficiente un paracetamol. Entonces ahí tenemos que ver con el uso
de gabapentina, pregabalina, así que ya si ustedes tienen un paciente con toda la confianza del mundo, pueden sugerir el utilizarlo, medicamentos, porque pues nuestros niños, o sea, son completamente conscientes de lo que les está sucediendo y si tienen dolor, pues no está padre que estés todo el tiempo sufriéndolo. Entonces, esto es muy importante porque entonces la mayoría de nuestros pacientes tienen dolor neuropático y eso es importante estarlo tratando. El 60% va a tener imposibilidad para la marcha completa. Puede ser que tengan cierta posibilidad de levantarse, pero a lo mejor no por mucho tiempo. Entonces, más adelante lo vamos a ver un poquito, pero sí es importante reconocer este porcentaje. 51% tiene disfunción autonómica, generalmente es más alteraciones de la frecuencia cardíaca, es más respecto a alteraciones de la vejiga, que generalmente muchos hacen luego retención urinaria. Pero ahorita vamos a ver como cuáles son las diferencias para poder detectar que sí sea más una sospecha de Guillain-Barré. 46% de los pacientes pueden llegar a tener afectación de los nervios craneales. El 24% ya asciende tanto la debilidad que el 24% presenta también imposibilidad para movilización de miembros superiores. Y un 13%, si bien es porcentaje bajo, tomando en cuenta la cantidad de pacientes que luego entran a terapia intensiva, pues es un porcentaje alto de los niños que tienen síndrome de Guillain-Barré que pueden llegar a requerir ventilación mecánica. Otra razón por la que hay que estar pendientes porque pues podemos tener complicaciones evidentemente con intubación endotraqueal. Entonces, son porcentajes muy importantes a considerar y que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos semiología dudosa. Siempre, siempre es súper importante un interrogatorio completo, ver el historial, ya hablamos respecto al antecedente de infección y pues una exploración física que me hable justo de estos datos clínicos de esta semiología que va a estar relacionada con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, es lo que nos va a funcionar. Inclusive muchas veces pasa que a lo mejor los médicos no nos dicen todo completo, pero justo a los compañeros de enfermería siempre a ellos generalmente les cuentan como todo, ¿no? Entonces es muy importante también pues tener un buen reconocimiento respecto a los antecedentes del paciente. ¿Qué nos va a llamar la atención? Lo que les comentaba respecto a la patogenia, que dependiendo el daño en el nervio periférico va a tener diferentes variantes clínicas del Guillain-Barré. Hablamos que son varias. La más frecuente en nuestro país es la segunda, la neuropatía axonal motora aguda. Hablamos que hay polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y pues esta sobre todo en América del Norte, Europa y mayor parte del mundo se desarrolla entre 85 y 90%. Aquí en México es la segunda, es la AMAN, neuropatía axonal motora aguda, que solamente tiene afectación motriz. Aquí es lo más frecuente y la incidencia estacional se debe mayormente como etiología al Campylobacter jejuni, entonces es una de las cuestiones que hay que vigilar. La neuropatía axonal sensitivo motora aguda, pues sería como la motora aguda, pero con afectación sensitiva. La clínica es mayormente justo sensitiva y pues en estos pacientes la cuestión de los datos clínicos van a estar por más tiempo y puede tener mayor gravedad. Es más común como en adolescentes adultos, no tanto en la primera infancia, pero pues puede ser que sí haya niños que lo presenten. Personalmente no me tocó, fueron más adolescentes los que llegaron a presentar esta variante. En síndrome de Miller-Fisher tiene una triada. Si estos pacientes llegan a tener alteración respecto a la movilidad ocular, entonces es uno de los datos pivote para un Miller-Fisher. Esto más ataxia, que sería la marcha alterada, y pues arreflexia. Estos tres datos pivote semiológicos son los que te dan respecto a la sospecha de Miller-Fisher. Hay otros pacientes que tienen formas incompletas
completas que tienen ataxia y que tienen arreflexia, pero como tal no tienen oftalmoplegia. Entonces, pues ya ahí se pudieran catalogar como Miller-Fisher incompleto. Y en estos pacientes, en gran porcentaje, hasta el 60%, se pueden encontrar con anticuerpos en líquido cefalorraquídeo GQ1b, que sería como que lo característico para Miller-Fisher. Luego llegan a preguntar eso para que igual lo resguarden como información importante. De nuestros pacientes de Guillain-Barré, les decía respecto a que no van a tener alteración respecto al estado de conciencia. Sin embargo, de estos cuadros, el único en el que se puede ver afectado, porque es una de las características, sería la encefalitis de Bickerstaff. En este rubro, el paciente sí puede estar encefalópata. Entonces, cuando tienen alteración del estado de alerta, inclusive se puede pensar que tienen un cuadro de encefalitis, un cuadro de meningitis, a lo mejor como sospecha clínica, por decir alguno. Tienen presencia de hiperreflexia, que es una de las cosas que llaman la atención. Pero aquí, haciendo recuento de la anterior sintomatología, pues es arreflexia, que no tienen respuesta en los reflejos osteotendinosos, o hipo, es decir, que están disminuidos. Pero en encefalitis de Bickerstaff llama la atención, pues que es al contrario, incrementa la respuesta de los reflejos. Estos pacientes van a tener alteración justo respecto al movimiento ocular externo, la oftalmoplegia y ataxia. Y en estos pacientes también se llega a asociar en líquido cefalorraquídeo la presencia de anticuerpos anti-GQ1b. El siguiente es debilidad faríngea cervical braquial. En la debilidad no es en extremidades inferiores. En generalmente, la cuestión de fuerza en extremidades inferiores, superiores, puede estar inclusive es normal y los reflejos estar presentes. ¿Cuál es, perdón, ¿cuál es la alteración que se van a ver? Alteración de músculos orofaringeos, cuello, hombros. Inclusive pueden tener marcada asimetría respecto a los niveles de hombro y alteración de la deglución. Pueden ser pacientes que un día tuvimos un caso de un niño en mi hospital donde me formé, pues ya un muchacho porque ya tiene 15 años, 16 ya este año. Que desarrolló primero como, no dificultad como tal la describió, sino como una sensación de que los sólidos como que no lo podía pasar también, como que si tuviera inflamada la garganta, así lo describía. Pasó que de no poder consumir sólidos ya no podía ni deglutir líquidos y empezó con cialorrea. Esto en un tiempo de 24 horas hasta que terminó con dificultad respiratoria. Entonces, la clínica que puede presentar justo estos pacientes puede ser súper rápida y no determinarse porque no es la historia natural, digamos, de un Guillain-Barré clásico, pero pues justo es necesario saber que están estas variantes clínicas y que no todas se presentan como un Guillain-Barré clásico. Entonces, debilidad faríngeo cervical braquial es muy interesante precisamente por las alteraciones que puede presentar. Igual no todos los pacientes presentan la debilidad respecto a músculos esternocleidomastoideo trapecio, por ejemplo, pero pues sí tienen también la alteración facial. Este paciente que les comento, justo igual tenía alteración facial. Es bien fácil, le dices, vamos a jugar caras y gestos, vamos a levantar cejitas, ves que estén simétricos, cierra los ojos, es posible que no puedan cerrar un ojito o igual la sonrisa se ve asimétrica. Entonces, es importante estos datos en cuanto se haga la exploración para poder detectar algún cambio en este rubro. Y por último, la siguiente variante, polineuritis craneal. Aquí la afectación que más se va a ver justo es pues en la cara y cuestión deglutoria. Va a haber debilidad facial bilateral y pues alteraciones oculares.
puede haber alteración de la voz y pues lo que decíamos de alteración de glutoria. Mm, en este caso, el paciente puede caminar, andar y estar prácticamente de lo demás normal. Aquí es un recuadro solo para que vean justo las alteraciones clínicas que se pueden presentar. La clásica sensoriomotora tenemos afectación tanto sensitiva como motora, la motora pura. De este lado tenemos que justo la más frecuente es la sensitivo motor clásico, que es la que tenemos en el resto del mundo. Aquí con nosotros en México pues sería la motora pura, que va a estar 70%. Y de aquí la menos frecuente, que sería la sensitiva pura, que sería del lado la imagen del lado izquierdo inferior. Respecto al diagnóstico, pues es evidente que necesitamos un cuadro clínico compatible, que la semiología encaje con alguno de estos, aunque sea incompleta, pero que tengamos la sospecha diagnóstica. ¿Podemos hacer en los pacientes líquidos cefalorraquídeos? Sí, sí lo podemos hacer. No en todos los pacientes me tocó que lo hiciéramos porque va a depender que tanta alteración clínica se presente. Entonces, pero si se llega a hacer, pues las proteínas van a estar elevadas. Vamos a tener una recuento normal de glóbulos blancos y pues puede llegar a presentar pleocitosis, que sería incremento de los leucocitos a partir del tercer día de la sintomatología. Y pues es positivo completamente a la semana hasta un 86%. Es decir, que si yo le hago líquido cefalorraquídeo a mis pacientes antes de este tiempo, inclusive pudiera ser un líquido normal. Por lo tanto, se habría que esperar como a la semana, ¿no? Pero para ese tiempo, si mi niño tiene dificultad respiratoria, yo no me tengo que esperar porque clínicamente pues es un cuadro muy grave. ¿Vale? Estudios electrodiagnósticos son velocidades de conducción nerviosa. Ahí lo que nos da es si hay daño axonal o desmielinizante. Entonces nos hablaría como, perdón, como de qué grado tiene de severidad. En pacientes que tienen la encefalitis de Bickerstaff, por ejemplo, pues sí es importante hacer resonancia magnética. Puede haber o no alteraciones respecto a las raíces nerviosas. A veces pueden no tenerlas, puede ser un estudio normal, pero pues dependiendo puede considerarse el realizarse. Y por último, como mencionábamos, de los anticuerpos IgG contra GQ1b en el líquido cefalorraquídeo. Cuando llega el paciente a urgencias debe de completar los criterios clínicos, ya lo hablamos, debilidad progresiva en más de una extremidad, arreflexia, hiporreflexia osteotendinosa, y pues tenemos también la descripción de la guía de práctica clínica, lo que va a tener los hallazgos que apoyen completamente como al diagnóstico, siempre siendo evidencia de la presentación de síntomas en las primeras 2, 4 semanas, ¿no? Que tenga simetría relativa de los síntomas, pero pues refiere la simetría absoluta es rara, y pues tener síntomas o signos sensitivos leves, excepto en la que justo decimos que es motora pura. Puede tener desautonomías y pues el dolor. ¿Qué es lo que no me apoya para el diagnóstico? ¿Qué es lo que yo debo de decir? Esto no es Guillain-Barré. Bueno, que tengan fiebre. Si tienen fiebre, si tienen alteración del líquido cefalorraquídeo que complete más para un cuadro de encefalitis, de meningitis, pues yo no voy a pensar en Guillain-Barré. O tal vez puedo sospechar en otros diagnósticos, a lo mejor neurológicos, que tengan asociación con fiebre, que tengan asociación directa desde el día cero con alteración vesical o intestinal. Esto no tiene relación con Guillain-Barré. En el Guillain-Barré una disfunción vesical es progresiva, no es como en el día cero, vaya. Va presentando la ascendencia de los síntomas, pero generalmente hasta que alcanza, digamos, el nivel vesical, pues ya es cuando lo llegan a presentar. Aquí ya sería más sospecha de alguna otra alteración en medular a lo mejor, y entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. De lo demás, pues lo más importante es que si un paciente en forma aguda te presenta dificultad respiratoria, pues igual no es un Guillain-Barré, tiene que ser progresivo todo. Y pues los estudios de electroneuromiografía, que si bien son
pues muy importantes y que nos pueden ayudar mucho a la modificación respecto a la sintomatología, tenemos que clasificarlo con ayuda de estos estudios. La valoración del paciente es importantísima. A los médicos, enfermeros que les toca estar en urgencias, el triángulo de evaluación pediátrica es súper importante. Vamos a tener cuadriparesia flácida, afectación de nervios craneales, sí los podemos tener, disautonomías, debilidad rápidamente progresiva y puede tener la parálisis vulvar, que hablamos ya con respecto a la disfagia y demás. Esto es lo más grave dentro de Guillain-Barré y estos son los síntomas que sí debemos de considerar como algo bastante importante. Nosotros manejamos escala de Hughes como para ver discapacidad con la que llega el paciente y entonces es de 0 a 6 puntos. El 6 es porque el paciente ya llegó con la debilidad y todo y progresó a tal grado que pues provocó la muerte del paciente. Si el paciente logra caminar 10 metros con ayuda, pues es un 3. Si ya necesita oxigenación, ventilación, pues si requiere ya este punto, pues es un 5. Entonces, conforme más gravedad, pues es más alta el Hughes. Entonces decimos síndrome de Guillain-Barré, Hughes 1, 2, 3, 4, 5. Porque generalmente el 6 pues ya no lo pudimos rescatar. En cuanto a valoración hospitalaria, dentro del tiempo en el que se debe de valorar qué tanto riesgo tenemos para que un paciente que a lo mejor solamente tiene debilidad ascendente, todavía no tiene datos respiratorios, la escala Erasmus, que es esta, es muy importante que nosotros la consideremos porque nos va a representar riesgo para tener apoyo de ventilación. Entonces, nos va a predecir entre un 4 a un 50% el riesgo. Estos son las alteraciones que hay que ver, la edad, la afectación de nervios craneales, si la tenemos o no. Entre mayor afectación, pues mayor puntaje y por lo tanto mayor riesgo de insuficiencia respiratoria. ¿Dónde decidimos tratamiento? Pues en aquel paciente que todos los datos de alarma que les mencioné tengan un curso agresivo rápido. Entonces, si tenemos alteración del estado respiratorio, que ya tenemos la debilidad vulvar, que tenemos incapacidad de caminar, pues es evidente que tenemos que iniciar tratamiento. La guía de práctica clínica nos pone de primera elección la inmunoglobulina. En segundo lugar, la plasmaféresis. Generalmente aquí pues vamos a determinar conforme el peso del paciente y pues evidentemente lo más que se debe de hacer es el tratamiento aunado de soporte que necesite el niño. En este caso, manejo del dolor, manejo de la cuestión ventilatoria y pues si lo necesita, incluso apoyo para trombosis venosa porque pues como son pacientes que se mantienen pues acostados prácticamente, pues van a necesitar también o mucha movilidad, movilidad de cada 2 horas o la tromboprofilaxis. En cuanto a administración de medicamento, pues simplemente es a ver, el inicio de la inmunoglobulina, la dosis total es 2 gramos por kilo. Puede administrarse en 2 días 1 gramo por kilo o ya decidir de médico si se mantiene 400 miligramos por kilo por 5 días. Aquí que es importante vigilar, pues que se tenga retroceso de la sintomatología o que se detenga preferentemente, evidentemente. Y pues la plasmaféresis, que generalmente pues es centros de atención que ya tienen, pues ya prácticamente sería un segundo o tercer nivel, más tercer nivel que nada, pero pues ahí hay que tener en cuenta que si no hay inmunoglobulina, pues tendría que ser plasmaféresis. La cuestión con la plasmaféresis son los riesgos que implica pues todo el manejo que se le dé para los catéteres, para hacer la plasmaféresis y demás.
Entonces, esos son puntos que hay que considerar. ¿Qué cuidados hay que tener en hospitalización? Ojo, nosotros, pues evidentemente como médicos, el apoyo con el equipo de enfermería es súper vital. Ya les comenté, o sea, el acompañamiento con el paciente implica no nada más la cuestión, hay de monitorización, ver si tiene o no disautonomía, la función respiratoria, si necesita puntas de alto flujo, si necesita intubación. Es también acompañamiento para el familiar y para el paciente, precisamente porque los niños saben de su condición prácticamente todo el tiempo. Y si llegan a tener dificultad para deglutir o demás, pues la cuestión de la fisioterapia va a ser bien importante. Que debemos de cuidarle muchísimo la cuestión de la inmovilidad para que no tengan las úlceras por presión y demás. Todo esto siempre lo llevamos a cabo con apoyo de equipo de enfermería porque son prácticamente los ángeles que están ahí con nuestros pacientes todo el tiempo. En que nos super apoyan también que pues damos la información a los familiares para los cuidados en casa. Hay aquellos pacientes que van a necesitar gastrostomía, claro que sí. Van a haber pacientes que necesitan traqueostomía, por supuesto que sí. ¿Y quién nos apoya para el manejo y la enseñanza a los familiares? Pues por supuesto que enfermería. Entonces, estos son los rubros súper importantes que tenemos que hacer énfasis en nuestros niños con Guillain-Barré. Ya casi terminamos. Eh, Aquí nada más. Cuando ya tenemos el tratamiento y todo esto, generalmente pues se empieza a preguntar respecto a cómo le va a ir ya en casa. Que es importante que tenemos también manera de que esta misma de Erasmus, el Legos que hicimos al ingreso, lo podamos hacer después de que se instauró el tratamiento y después de que se inició rehabilitación para ver qué tan capaz va a ser un paciente de recobrar la capacidad de andar, la capacidad de caminar. Entonces, igual puede ser algo predictivo al alta que tanto va a poder lograr en poco tiempo. ¿Cómo vemos respecto a pronóstico? Muy pocos pacientes, menos del 2 hasta el 3% máximo, llegan a fallecer debido a este síndrome. Aquellos que tienen recuperación, hablamos de que al menos los niños pequeños tienen una recuperación casi completa a largo plazo y bastante, puede ser hasta rápida en algunos niños, entre el 85 y 92% de totalidad de recuperación. 90% pueden caminar dentro de los siguientes 6 meses posteriores al inicio de enfermedad, pero muchos hasta el año recobran como la capacidad completa de antes de este proceso de enfermedad. Secuelas hasta el 65%, hablamos de que pueden tener el dolor neuropático por meses, de tener las parestesias por meses, la marcha con alteración, dolores musculares sí lo pueden presentar e incluso cansarse con facilidad. Alteraciones neurológicas, 14% de alteración sensorial, pues sí, sí lo pueden tener. 8% que sí continúen con debilidad de extremidades y algunos de ellos, el 5% que puedan presentar arreflexia también. En esos pacientes, aquí pues tenemos también para el puntaje justo en el EGOS y aquí nos da el porcentaje, entre menor porcentaje es qué tanto van a lograr andar a los 6 meses. ¿Qué pasa con la recurrencia en síndrome Guillain-Barré? Es muy baja, pero sí puede llegar a presentar un segundo cuadro, sobre todo si son aquellos variantes de Guillain-Barré que llegan a ser, por ejemplo, un Miller-Fisher, porque están asociados a cambios en anticuerpos y eso nos obliga pues a seguirlos estudiando. Pero pues es muy baja la proporción, pero sí se tiene que hacer énfasis en que sí se puede volver a presentar.